¿listo? Es polar, ¿ok? Se divide constantemente, por eso se dice que tiene un gran poder de regeneración. ¿Qué más? Como descansa sobre una membrana basal, la membrana basal está dividida por lámina basal y reticular. La lámina basal está pegadita a las células, listo, y vamos a encontrar proteínas como la y colágeno, ¿no? Y pegada al sistema reticular, no, al tejido conectivo está la lámina reticular, que acá vamos a encontrar a fibroblastos. Entonces, profesora, no, hijo, tienes que ahorita, mira, yo no generalmente no digo que se mecanicen, pero ahorita sí. ¿Por qué? Porque tienes que decir, a ver, así, fresco. ¿Sabes qué? Tejido epitelial, vasos, es avascular, hay abundantes células y escasa sustancia intercelular, está inervado, descansa sobre una membrana basal, tiene polaridad y tiene poder de regeneración porque se divide constantemente por mitosis. Si descansa sobre una membrana basal, y la membrana basal está dividida en lámina basal, que está unida a las células epiteliales y está formada por la mielina y colágeno, y si descansa sobre una membrana, la membrana basal está dividida también en lámina reticular, que está unida al tejido conectivo, y está formado por fibroblastos. Entonces, ¿hay dominio? Sí, hay dominio apical, hay dominio lateral, ¿listo? Hay dominio basal, dominio apical, dominio lateral y dominio basal. Dominio apical, dominio lateral y dominio basal, ¿listo? Apical, lateral y basal. Entonces, hijos, entonces, campeones. El dominio lateral y basal se va a caracterizar, hijo, porque va a haber cierto tipo de proteínas que los van a mantener unidos. Y el dominio apical, que es la puntita, se va a caracterizar porque pueden estar modificados. Entonces, ¿entendió esta diapo, esta de acá? Hijo, más que entenderse es saber, por ejemplo, tú pones ahí en tu papelito cómo, o la manera en cómo estudias. ¿Listo? Yo hacía tipo tarjetas, ¿listo? Bueno, no me salían tan bonitas. No, no, no tengo ese arte de hacer esas cosas, pero sí lo hacía para poder apoyarme, ¿no? En mi libretita y colocaba todo. Y decía, por ejemplo, es tejido epitelial, pocas abundantes células, escasa sustancia intercelular, avascular, nervado, se nutre por difusión, elevada mitosis, se desplaza sobre una membrana basal. También colocábamos por acá que sufren exfoliación porque las células se desprenden y están súper unidas, por eso dice que hay alto grado de cohesión y las células están polarizadas porque la parte apical y basal son completamente distintas. ¿Listo? Por ejemplo, el proceso de exfoliación, ¿por qué sirve? ¿O para qué sirve este proceso de exfoliación? ¿Por qué? Porque las células, como se dividen constantemente, estas células se desprenden constantemente. ¿Listo? Estas células se desprenden constantemente, se dividen y se desprenden constantemente. Entonces, sirve para unos procesos de diagnóstico de lesiones precancerosas. ¿Listo? Y estas lesiones pre, eh, precancerosas se van a caracterizar, ¿listo? Esas lesiones, porque vamos a ver el estudio de las células a nivel de cuello uterino. ¿Listo? ¿Existe un alto grado de cohesión entre células? Sí, obviamente, porque como hay escasa sustancia, entonces ese espacio está cubierto por células. Su polaridad, sus células polares o sus células están polarizadas, o sea, a nivel de la región apical. ¿Listo? A nivel de la región apical. Están polarizadas. Ah, acá están los dominios, pues hijos. Mira, ya, en el dominio vasolateral. Vaso, ¿por qué? Por basal. Y el dominio lateral por los costados. Entonces, profesora, en el dominio vasolateral hay dos tipos de uniones. ¿Listo? Interdigitaciones y también conocidos como uniones celulares. Las interdigitaciones son expansiones. O sea, así como si habláramos de los deditos. Imagina, entrecruza tus dedos ahí en tu casa, entrecruza tus dedos y así se observan
Así se expande la membrana celular y así se entrecruzan las células. Y también hablamos de interdigitaciones. Por ejemplo, acá hay distintos tipos, ¿ves?, de uniones. Estas uniones estrechas o zonas ocluden, se llama, está unida por clodinas. Es ocludinas, ya hijos, no es clocludinas. Es ocludinas o claudinas. ¿Listo? Vamos a arreglarlo acá. A ver, descartar. Vamos a arreglarlo. ¿Listo? Es ocludinas y claudinas. ¿Listo? Ahí está. Son ocludinas y claudinas. ¿Listo? Y vamos a observar, por ejemplo, también a nivel de las uniones intermedias. ¿Listo? A nivel de las uniones intermedias tenemos la zona adherens. Y mira, estas son uniones adherens, uniones intermedias, y estas son los desmosomas, ¿ya? En ambas hay un tipo de proteína que se llama caderina. Luego tenemos a nivel de la base a los semidesmosomas. Y los semidesmosomas presentan una proteína llamadas integrinas. Y también vamos a tener otro tipo de unión que no se resalta acá, pero que se llaman uniones nexo o gap junctions. Y estas uniones nexo eh, o, o de gap junction, ¿listo? Uniones nexo o de gap junction se caracteriza ¿por qué, campeones? ¿Por qué se caracteriza? Uniones nexos y de gap junctions. ¿Por qué se caracterizan? Porque están compuestas por conexinas. ¿Listo, hijos? Compuestas por conexinas. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, te vuelvo a repetir, ¿listo? Uniones estrechas, hay unión adherente, hay desmosomas y hay hemidesmosomas. ¿Listo? Las uniones estrechas formadas por oclurinas claudinas, adherens y desmosomas por caderinas, hemidesmosomas por integrinas, las uniones nexo por conexinas. Ahora, también hay dominio que viene a ser el dominio apical, o sea, la parte de acá superior. Y dependiendo del tipo de epitelio, hijos, dependiendo del tipo de epitelios y dependiendo de la función. Por ejemplo, si hablamos del tipo de epitelios, hablamos de microvellosidades, o sea, hablamos de expansiones. Por ejemplo, ¿para qué es importante las microvellosidades? Es importante para la absorción. ¿Listo? Es importante para la absorción. ¿Ok? Es importantísimo para la absorción. Y vamos a observar, por ejemplo, absorción de qué? Absorción de solutos. ¿Entiendes? Nutrientes. Y justamente es uno que lo vamos a encontrar a nivel de tejido intestino delgado, al igual que la vesícula biliar. Y esto ha sido pregunta de examen. A ver, del año pasado, claro, ha venido en varios exámenes, por no decir casi en todos, la pregunta de la vesícula biliar, o sea, del epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. O sea, los que ya van por su segundo intento se han podido dar cuenta. Entonces, y los que están banqueando, eso sí, banqueo. ¿Para qué? Para que tengas práctica, pues hijo, para que tengas práctica. Entonces, son expansiones citoplasmáticas, son expansiones cilíndricas. ¿Listo? Otro, los estereocilios, ¿para qué sirve? También para la absorción, pero en el caso de la absorción, ¿de qué? En el caso de la absorción de líquidos, absorción y transporte de líquidos. Los cilios para el movimiento de sustancias o de estructuras, por ejemplo, a nivel de las trompas de falopio. A nivel de la trompa de falopio lo vamos a encontrar, por ejemplo, hijos, que va a permitir el transporte del ovocito secundario. ¿Listo? Y algunos que tienen flagelos, ¿no? Que son de mayor longitud, que son los espermatozoides. Entonces, miren, hijos,
¿Cuáles son las funciones? Permite el revestimiento, recubre, protege, reviste las superficies, permite la difusión, la absorción, el transporte, permite la secreción de mocos, enzimas, hormonas, es sensorial, es contráctil y permite la reproducción. Entonces, vamos a observar. Reviste, listo, recubre, reviste y protege las superficies. Recubre, reviste y protege las superficies. ¿Listo? Y vamos a observar, por ejemplo, se encarga de la difusión, se encarga de la secreción de moco, enzimas, es sensorial, es contráctil y se encarga de la reproducción. En su clasificación hablamos de que hay tres tipos, ¿no? Hay epitelio de revestimiento, glandular y sensorial. Entonces vamos de frente acá, hijos. A ver, vamos bien, vamos ok. Listo, vamos ok, vamos bien. Ustedes dirán, hijos. Vamos bien, vamos ok. Listo. Ahora acá, mira esto. Lo que pasa aquí, hijos, lo que pasa aquí, ya está, hijos. Lo que pasa aquí es que en el epitelio de revestimiento, recubrimiento externo e interno, ¿no? Hay algunos que tienen una capa y algunos que tienen varias capas. Los que tienen una capa se llama monoestratificado o simple. ¿Listo? Y permite generalmente, los que tienen una capa, el paso de agua, de iones, de gases, permiten el paso de sustancias. Los que tienen una sola capa. Y generalmente, ahí tenemos al plano escamoso o pavimentoso, al simple cúbico y al simple cilíndrico. Entonces, generalmente el plano no tiene modificaciones, hijos. ¿Listo? No tiene modificaciones. No tiene modificaciones. Entonces, se encuentra, ¿no? En la cápsula de Woma, forma el mesotelio, el endotelio. El mesotelio el tejido que va a recubrir toda la parte externa de los órganos, ¿no? Sobre todo órganos viscerales o cavidades orgánicas. Por ejemplo, la pleura de los alvéolos pulmonares, la capa externa, el mesotelio del pericardio, listo, en el peritoneo abdominal. Y el endotelio recubre toda la parte interna, todos los conductos, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. Igual el simple cúbico, ¿no? Hay modificación en la superficie del ovario. La nefrona, también a nivel de túbulo contorneado distal. La asa de Henle, también, rama gruesa. Los túbulos colectores de primer orden son son simple cúbicos sin modificación. En cambio, si tiene microvellosidades, ahí encontramos, por ejemplo, los folículos tiroideos, que es donde van a formar las hormonas T3 y T4. Y hablamos de la nefrona, que forma el túbulo contorneo proximal, y los cilios, los bronquiolos pequeños. Y obviamente, a nivel de siempre cilíndrico columnar, si no tiene modificación, está a nivel del estómago o intestino grueso. Si está modificado con microvellosidades, a nivel del intestino delgado o vesícula biliar, o con cilios a nivel de la trompa de Falopio. ¿Listo? A nivel de la trompa de Falopio. Mira acá, tenemos este esquema. Mira, esto es una nefrona. La nefrona hasta acá es, porque esto de acá son los túbulos colectores. Esto es la cápsula de Woma, pero la cápsula de Woma tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal presenta un tejido simple plano. ¿Listo? La hoja parietal presenta un tejido simple plano. ¿Listo? Y observamos por acá el túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado proximal presenta un tejido simple cúbico con microvellosidades. Porque justamente acá, en esta estructura, se va a dar una mayor absorción del 100% de sales y el 100% de glucosa. ¿Listo? Y el 60% de agua. Lo que baja en forma de U es de la asa de Henle. La rama delgada está formado por simple plano y la rama gruesa
está formado por simple cúbico. ¿Listo? Y este túbulo contorneado viene a ser el túbulo contorneado distal, que está formado por simple cúbico sin modificaciones. ¿Listo? Simple cúbico sin modificaciones. Pero hay que saber que a nivel de túbulo contorneado distal, hijos, hay una estructura que está formado por simple cilíndrico, que se conoce como mácula densa. ¿Listo? Que se conoce como mácula densa. ¿Listo? Se conoce como mácula densa. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a observar, listo, en este caso, vamos a observar, por ejemplo, vamos a observar, en este caso, por ejemplo, listo, listo. En este caso, vamos a observar, por ejemplo, ¿ok? Eh, Vamos a observar, hijos, que luego tenemos un túbulo colector, que es el túbulo colector de primer orden, tejido simple cúbico, sin modificación. ¿Listo? Ojo, vamos a observar, por ejemplo, ojo, vamos a observar, por ejemplo, vamos a observar que el túbulo, mira, el de primer orden es simple cúbico sin modificación. Y el de segundo orden, observamos el simple cilíndrico sin modificación. ¿Listo? Ahora, a nivel de las trompas de falopio, también, o a nivel del tejido del órgano femenino, tenemos al útero, ¿listo? Al útero, que viene a ser el endometrio, que es el útero viene a ser un tejido simple cilíndrico, ¿listo? El endometrio viene a ser un tejido simple cilíndrico. Y vamos a observar, por ejemplo, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, que el endometrio es tejido simple cilíndrico, pero tiene doble capa, ¿listo? El cuello uterino presenta un epitelio, en la parte interior, un epitelio simple cilíndrico, y en la parte exterior es escamoso, tiene varias capas, ¿ok? Varias capas. A nivel de ovario, recordemos que presenta un tejido epitelial simple cúbico, o sea, presenta un epitelio germinativo, y el de acá se conoce como una glándula anficrina, ¿listo? Y el tejido es simple cilíndrico con cilios a nivel de trompa de falopio. Y la vagina sí presenta, pues, estratificado plano no queratinizado. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado sin modificación se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque, mira, el pseudoestratificado, todas nacen de la base, por eso es que tiene solamente una capa, pero al tener a sus estructuras en diferente nivel, ¿listo? Al tener esas estructuras en diferente nivel, se va a caracterizar. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo vemos y decimos, oye, hay dos capas. Y si hay dos capas, ¿listo? Y si hay dos capas, vamos a observar, por ejemplo, ¿listo? Si hay dos capas, vamos a observar, por ejemplo, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, que que si hay dos capas, parece, o bueno, como están a diferente nivel, parece que hubiera dos capas, en realidad hay una. Ahora, si no tiene modificación, lo encontramos a nivel de próstata y vesículas seminales. Ahora, con modificación, con microvellosidades o estereocilios, lo encontramos, por ejemplo, a nivel de epidídimo, a nivel de conducto deferente. ¿Listo? A nivel de conducto deferente.
Y vamos a observar, por ejemplo, a nivel de la trompa de Eustaquio, de los senos paranasales, del saco lacrimal, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios grandes. ¿Listo? Y generalmente pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, está a nivel de todo el conducto de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque como pseudoestratificado que tiene células caliciformes y como células caliciformes que secreta moco. ¿Listo? Moco. ¿Listo? Secreta moco. Y obviamente el moco, ¿qué va a hacer? Va a captar las partículas de polvo o cualquier otro patógeno. ¿Listo? Capta las partículas de polvo o cualquier otro patógeno, hijos. ¿Ya? El epitelio estratificado está formado por dos o más capas de células. ¿Listo? En zonas de fricción y rozamiento y son más resistentes al uso, o sea, no son tan eficaces para el intercambio de sustancias. Más que nada, o sea, no son eficaces para el intercambio de sustancias, hijos. ¿Listo? No son eficaces para el intercambio de sustancias. Pero lo que sí podemos observar, ya hijos, es que sí va a ser para evitar la fricción o para el rozamiento, ¿no? Entonces, vamos a observar, por ejemplo, listo, que el epitelio plano, o sea, estratificado, plano, con queratina y sin queratina. El que presenta queratina es a nivel de nuestra piel, ¿listo? A nivel de nuestra piel. Y a nivel de nuestra piel se va a caracterizar porque las células más superficiales se han queratinizado, se han convertido en células muertas. Es resistente y previene la deshidratación, pero el que no tiene queratina va a estar en zonas más húmedas. ¿Listo? En zonas más húmedas. ¿Listo? En zonas más húmedas. ¿Listo? Vamos a observar. ¿Listo? Ojo, vamos a observar. Vamos a observar. ¿Listo? Vamos a observar. Por ejemplo, vamos a observar, por ejemplo, hijos, que él va a estar en zonas húmedas como la mucosa bucal, recubre la lengua. ¿Listo? Recubre la lengua. ¿Ok? Recubre la lengua, la faringe, el esófago y la vagina. Y con queratina y tenemos a nivel de epidermis. Ahora, ahí está, mira. Ahora el cúbico y el estratificado. Si tiene varias capas que no tienen modificación, son en las glándulas sudoríparas, en los folículos ováricos o los folículos de Graf. Y si presentase flagelos a nivel de túbulos seminíferos. Y el estratificado cilíndrico sin modificación se va a caracterizar porque lo vamos a encontrar en la uretra peniana y en los conductos galactóforos. ¿Listo? En los conductos galactóforos. Ahora, hay epitelios especiales, claro, hijos. Por ejemplo, el epitelio polimorfo. ¿Listo? Este epitelio polimorfo está en las cálices renales, uréteres, vejiga, uretra. Por ejemplo, la vejiga cuando no está llena de orina es pequeñita, pero cuando se llena de orina aumenta su tamaño. Entonces, ¿qué decimos? Que esa orina aumenta su tamaño. ¿Listo? Aumenta en su tamaño. No porque aumente el número de células, sino porque las células se estiran, se distienden, se amplian. ¿Listo? Por eso, más que nada. Entonces, y la transición de epitelios se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque hablamos de plano, del poliestratificado plano no queratinizado y hablamos del monoestratificado cilíndrico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el plano no queratinizado es hijos. Esto, profesora, ¿qué? O sea, el cardias es una estructura y el cardias se va a caracterizar porque presenta, y el cardias se va a caracterizar porque presenta dos estructuras. O sea, comparte dos tipos de tejidos. Comparte el tejido
poliestratificado plano no queratinizado del esófago con el tejido simple cilíndrico del estómago. Entonces, por eso se llama epitelio de transición, porque hay dos tipos de epitelio que forman parte de su estructura. ¿Listo? Que forman parte de su estructura. El epitelio glandular se caracteriza porque hablamos de dos tipos de glándulas, hijos. Glándula exocrina y glándula merocrina. ¿Listo? Glándula exocrina y glándula merocrina. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que la exocrina, ahí tenemos, la exocrina se va a caracterizar porque secretan productos productos que van a ser expulsados desde el conducto excretor y desde el adenómero. En el adenómero se forman, y hablamos ahí de la unidad funcional. ¿Listo? Se forman y se expulsan por el conducto excretor. Entonces, estas glándulas presentan dos porciones. ¿Listo? Presenta la porción secretora del adenómero. ¿Listo? Y la porción conductora. Entonces, ¿qué se va a eliminar? ¿Qué se va a eliminar? Moco, sudor, sebo, ceras y enzimas digestivas. ¿Listo? Y vamos a observar que de acuerdo a su adenómero, tenemos, por ejemplo, tiene una forma tubular, mira la parte interna, tiene una forma alveolar, mira, o acinar, ¿listo? Acinar. Acinar, quiere decir que la porción alveolar acinar o túbulo alveolar, ¿listo? Que tiene su porción secretora, tiene porción tubular, ¿listo? Y alveolar. Entonces, ¿qué más observamos aquí? Que hay simples compuestos, ¿no? De acuerdo a sus estructuras excretora. Ahí presentan un conducto y otros que presentan varios conductos. O de acuerdo al tipo de secreción. Al tipo de secreción se va a caracterizar, ¿listo? Porque este tipo de secreción forma estructuras serosas, mucosas, mixtas o seromucosas. Las estructuras serosas secretan un líquido claro, acuoso, y contienen enzimas, como por ejemplo a nivel de glándulas parótidas, lagrimales, páncreas exocrino. Y las estructuras mucosas se van a caracterizar porque secretan un líquido viscoso, y ese líquido viscoso contiene una glucoproteína llamada moco. Por eso estos sirven como una estructura protectora. ¿Listo? Entonces, ¿y para qué lo utiliza? Para mantener la superficie húmeda. Y a nivel de estructuras mixtas o seromucosas, elaboran secreciones serosas. Entonces, pero, profesora, ¿qué es lo que me pueden venir? Estos hijos. Esta. ¿Por qué? Porque me hablan de glándulas endocrinas, merocrinas y apocrinas. Las glándulas holocrinas quiere decir que son aquellas que se pierde toda la célula. Toda la célula se pierde. ¿Listo? Toda la célula. Hay pérdida completa de la célula. ¿Listo? Por ejemplo, las glándulas sebáceas de la piel. Las glándulas merocrinas no. Las merocrinas no tienen pérdida. Las glándulas merocrinas no pierden estructuras. Y las glándulas apocrinas, sí, pues hijo, las apocrinas sí pierden una pequeña estructura. ¿Listo? Entonces, pierden o pierden una pequeña estructura acá. Entonces, las células secretoras elaboran la secreción al excretar, pierden al excretar citoplasma. Entonces, solamente una pequeña porción. Holocrinas, toda la porción, toda la célula. Merocrinas, no hay pérdida de células. Y apocrina, hay pérdidas de toda la estructura. ¿Listo? Un poco de estructura. Entonces, las glándulas endocrinas, por su parte, hay dos tipos, las cordonales y las foliculares. Las cordonales porque están en forma de cordones, pues hijos, se disponen en cordones celulares, o sea, paralelos a los vasos sanguíneos. Y las vesiculares se disponen en vesículas.
la glándula tiroidea con las células foliculares. Ahora, ¿qué me importa saber esto? ¿Qué me pueden preguntar? Es acerca de las glándulas anficrinas. A nivel de las glándulas anficrinas también se llaman mixtas y son aquellas que tienen función exocrina, función endocrina. ¿Listo? Y esta función se va a caracterizar porque es hablamos de un producto exocrino o un producto endocrino. ¿Listo? Hablamos de un producto exocrino o hablamos de un producto endocrino. Entonces, hablamos ahí. El páncreas, por ejemplo, jugo pancreático en los ácidos pancreáticos. Y en los islotes de Langerhans tiene o elabora su producto endocrino como insulina, glucagón, somatostatina. El hígado, por su parte, de igual manera. El hígado, por su parte, hijos, a nivel del producto le forma el jugo biliar, pero en su producto endocrino forma la somatomedina C. Y justamente esta somatomedina C permite unirse a la hormona de crecimiento. En los riñones se forma la orina, pero también la eritropoyetina, que es una hormona. Igual en testículos, en los túbulos seminíferos se forman los espermatozoides y también se forma, ¿qué cosa? En la parte externa la testosterona. A nivel de ovarios se forma el ovocito secundario y producto endocrino forma estrógenos y progesterona. Ahora, hasta aquí se ha terminado lo que viene a ser el tejido epitelial, hijos. El tejido epitelial. Pero, mira esto, el tejido conectivo, por su parte, ¿listo? Se caracteriza porque deriva de la capa mesodérmica. Y bueno, cumple las funciones tales como sostén, como almacenamiento, defensa, reparación, transporte. Y se puede clasificar, ¿no? Se clasifica según el tejido conectivo propiamente dicho, no especializado, y según el tejido conectivo especializado. Entonces ahí observamos tejido mucoso, tejido reticular, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo, ¿listo? Observamos, por ejemplo, a nivel de tejido elástico, adiposo, óseo linfático. Vamos a observar, por ejemplo, estas características. El tejido conectivo presenta pocas células, pero son muy diversas, muy especializadas. Ahora, si presenta pocas células, el espacio es abundante, presenta abundante sustancia intercelular. Ya bueno, ya te he dicho que deriva del mesénquima, ¿no? Y presenta poca inervación, o sea, es similar al tejido epitelial. ¿Listo? Es similar al tejido epitelial y está muy vascularizado. Porque si está muy inervado, está muy vascularizado, deriva del mesodermo, abundante sustancia intercelular y pocas células, pero diversas. Se encarga de 5 funciones también: sostén y relleno, almacenamiento, defensa, reparación y transporte de nutrición. ¿Listo? Transporte de nutrición. Y a nivel de componentes, vamos a observar, por ejemplo, que a nivel de componentes, observamos células fijas y células móviles. ¿Cuáles son las células fijas o inmóviles? Son aquellas que tienen tiempo de vida prolongado, como células madre, como fibroblastos, como adipocitos, como células móviles. ¿Listo? Y vamos a ver que se originan, ¿no? Se originan en la médula ósea, circulan en un torrente sanguíneo. Por eso que tienen un tiempo de vida corto, y entre ellas tenemos macrófagos, tenemos plasmocitos, tenemos leucocitos, ¿listo? Plasmocitos, leucocitos. Ahora, las células madre son células mesenquimales. ¿Listo? Son células pequeñas, son células estrelladas, son células que también llamadas stem cell, células pluripotenciales, o sea, son células que son indiferenciadas y que luego van a poder diferenciarse, o sea, formar diferentes tipos de células. Por eso hablamos de células madre. Tienen gran potencial de diferenciación. ¿Listo? Gran potencial de diferenciación. ¿Listo?
¿Listo? Gran potencial de diferenciación. Y vamos a observar al fibroblasto. Porque, mira, el fibroblasto son células que van a encargarse de formar fibras. Fibroblasto, fibra. Blastos son sustancias jóvenes que son activas y se encargan de sintetizar sustancias. Por eso es que forman fibras. Fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, ¿listo? Fibras que se van a encargar de la secreción de sustancias. ¿Listo? De la secreción de sustancias. Entonces, aparte de formar fibras, también forman sustancia intercelular amorfa. ¿Cuál es esta sustancia intercelular amorfa, hijos? A ver, ¿cuál vendría a ser esta sustancia intercelular amorfa? ¿Listo? ¿Cuál vendría a ser esta sustancia intercelular amorfa? Son aquellos que intervienen en la reparación de tejidos, de lesionados. O sea, se encargan de la cicatrización, tiene que ver con las... ¿Y quién estimula el trabajo de estos fibroblastos? La vitamina C. Es por eso que cuando hay un déficit de vitamina C hay problemas con la cicatrización. Y hay problemas con cicatrización, hablamos de escorbuto. ¿Listo? Hablamos de escorbuto. Ahora, por ejemplo, esas son sus funciones. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿qué más? Hablamos de los siguientes, mira, hablamos del adipocito, ¿listo? Hablamos del adipocito. El adipocito son células campeones en donde vamos a colocar o vamos a observar que hay células que se van a caracterizar por células que se van a caracterizar, hijos, porque van a almacenar sustancias, ¿listo? Almacenan sustancias. Sustancias como cuáles, por ejemplo, como qué, sustancias como qué. Grasa, grasa, hijos, grasa. Sustancias como grasa, ¿listo? Sustancias como grasa, ¿listo? Sustancias como grasas. Y vamos a observar, campeones. ¿Listo? A ver, claro, y la grasa puede aumentar, por ejemplo, puede estar distribuido de esta manera, ¿listo? Puede estar distribuido de esta manera, ¿listo? O sea, ¿cómo así, profesora? La grasa puede estar distribuido, chicos, por ejemplo, ¿listo? Listo, puede estar distribuido formando un adipocito blanco o formando un adipocito marrón. Listo, forma un adipocito blanco o forma un adipocito marrón, hijos. O sea, profesora, ¿qué quiere decir? Que el adipocito blanco lo que va a hacer, campeones, ¿sí? Lo que va a hacer es que vamos a ver que se va a acumular tales cantidades de lípidos en el núcleo que se va a aplanar y se va a desplazar hasta el extremo del citoplasma y va a quedar reducido a una fina línea que va a rodear una gran gota de lípido. Entonces, aquí, por ejemplo, el adipocito marrón es termogénico. ¿Por qué se caracteriza como termogénico? ¿Por qué se caracteriza como termogénico? ¿Listo? ¿Por qué se caracteriza como termogénico?
¿Listo? ¿Por qué se caracteriza como termogénico, chicos? A ver, por acá. Retiene el calor. Y claro, muy bien, hijo. Los bebés son los que tienen este tipo de, ¿cómo te digo? Los bebés son los que retienen, ¿listo? Este tipo de sustancias, de estructuras. O sea, ¿por qué razón? Porque un bebé como tú ves, ¿listo? Un bebé como tú ves, bueno, no sé si has visto, pero un bebé retiene calor. ¿Cómo así, profesora? Claro, por ejemplo, un bebé, hijos, se va a caracterizar, ¿listo? Un bebé se va a caracterizar porque por más que tú lo abrigues, o sea, así tú no lo abrigues, ¿ah? Y hace frío, ¿listo? Por más que tú lo abrigues, eh, hace frío y vamos a ver que el bebé está sudando, ¿listo? El bebé está sudando, ¿listo? El bebé está sudando. Entonces, ojo, ¿ah? Este bebé, ¿qué quiere decir? Que está adaptado para poder sobrevivir. ¿Listo? Está adaptado para poder sobrevivir. ¿Ya, hijos? Ahora, el pericito por su parte, ¿listo? El pericito por su parte, hijos, se caracteriza porque son células que van a rodear a las células endoteliales. Rodean a las células eh, endoteliales. ¿Listo? Rodean a las células endoteliales. Y luego vamos a continuar con las células móviles. Se llaman móviles porque se renuevan constantemente. Entonces, ¿qué más vamos a observar? Que, por ejemplo, es importante, si es por ejemplo, saber que el macrófago, plasmocito, mastocito y leucocito. El macrófago son conocidos como histiocitos, clamastocitos y poliblastos. O sea, son células que van a favorecer, ¿listo? Son células que van a favorecer, por ejemplo, ¿listo? Son células que van a favorecer, por ejemplo, el- vamos a observar, por ejemplo, ya, vamos a observar, por ejemplo, vamos a observar, hijos, que el adipocito, mejor dicho, el macrófago, se va a encargar de fagocitar células extrañas, o sea, va a intervenir en de, el procesamiento y la presentación de antígenos. Entonces, vamos a observar que interviene en el procesamiento y presentación de antígenos. Entonces, también observamos, entonces, llamados histiocitos, plasmatocitos o poliblastos, o sea, estos intervienen en la defensa y limpieza celular. Entonces, cuando hay alguna célula mala, viene el macrófago, los come, los fagocita y luego presenta los antígenos. Un antígeno, hijos, un antígeno se va a caracterizar, ¿por qué? Porque ese antígeno viene a ser el que va a permitir, listo, ese antígeno va a permitir el, va a permitir, listo, como te digo, que nuestro cuerpo pueda responder mediante la formación de anticuerpos. ¿Listo? Puede responder a la formación de anticuerpos. Entonces, profesora, ya, el macrófago viene y fagocita.
y luego libera antígenos. ¿A quiénes les presenta los antígenos? Al plasmocito. ¿Y quién es el plasmocito? Deriva del linfocito B. ¿De qué se encarga? De la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque sintetiza inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. ¿A quién le presenta esa inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina E? Al mastocito, porque tiene receptores para ello. Y el mastocito presenta gránulos de heparina e histamina. Y estos gránulos, hablamos de que este gránulo es un anticoagulante, o sea, inhibe al activador de la protombina e inhibe la agregación plaquetaria, lo inhibe. Y la histamina es hablamos de una vasodilatación arteriolar. La histamina se encarga, por ejemplo, de una vasoconstricción. O sea, cierra los bronquiolos, estimula la secreción de la secreción gástrica. ¿Listo? Estimula la secreción gástrica. ¿Listo? Entonces, disculpen está pasando el carro de basura. ¿Listo? Ya, ya pasó. En este caso, vamos a observar que también actúa y permite la estimulación de la secreción gástrica. Es por eso que el Helicobacter pylori, hijos, promueve indirectamente la liberación de histamina. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a permitir el desarrollo de enfermedades gástricas. Dentro de ellas va a permitir la formación de una úlcera en el estómago. Por eso es que cuando o se encuentra la bacteria en el estómago, hay constantes problemas de acidez gástrica, hay constantes problemas de gastritis, luego de lesiones, porque, porque Helicobacter pylori coloniza el estómago, y especialmente la parte del antro, la parte del fondo, cuerpo y antro pilórico, o sea, la parte del antro. Y va a inducir la secreción de histamina, y esa secreción de histamina va a inducir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Listo? Claro que nuestro estómago puede defenderse, pero eh, hay células como las enterocromafines a nivel del estómago, a nivel de la mucosa gástrica, que van a producir incluso más histamina de lo normal. ¿Listo? Más histamina de lo normal. Entonces, el Helicobacter pylori, eh, aparte de eso, aumenta la actividad de otra hormona, que es la gastrina. La gastrina es una hormona que se libera en el antro, que al liberarse la gastrina aumenta los movimientos peristálticos, y si aumenta los movimientos peristálticos, también promueve la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, dentro de ellos, la histamina se une también a diferentes receptores. Esto es nada más quería que tú sepas acerca de la histamina. Ahora, a nivel de mastocito, tiene gránulos tanto de heparina como de histamina. Y esos gránulos, la heparina es un anticoagulante y la histamina se encarga de la vasodilatación. ¿Listo? De la vasodilatación. Y vamos a observar, por ejemplo, que estas actúan como diligentes, como centinelas, para que el sistema inmunitario pueda detectar la presencia de proteínas extrañas y se inicie una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, su activación da lugar a una liberación rápida de potentes mediadores. Hablamos que es conocida por sus reacciones de hipersensibilidad, es conocida por su alergia, es conocida por su anafilaxia. Por ejemplo, ¿no? La rinitis alérgica o fiebre de heno cuando hay hipersecreción nasal. ¿Quién ahorita, en este frío, no está sufriendo de rinitis alérgica? Te apuesto que un poquito más del 50% de alumnos que están acá en virtual sufren de esto. ¿Listo? Asma bronquial, hablamos de dermatitis atópica o edema, que son generalmente las sintomatologías que ocasionan la liberación de histamina por los mastocitos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a diferentes tipos de alergenos. Los leucocitos son células que provienen de la sangre y son células que se van a clasificar en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se caracterizan porque son eosinófilos, basófilos, neutrófilos,
Y los agranulocitos son estructuras como los monocitos y los linfocitos. ¿Listo? Entonces, los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos son aquellos que van. Mira, nuestra primera línea de defensa son los neutrófilos, que luego lo vamos a ver. ¿Listo? Y nuestra segunda línea de defensa son los monocitos. Ahora, a nivel de la sustancia intercelular correspondientemente, porque ya hemos visto los tipos de células, esta sustancia intercelular está constituida por dos componentes, ¿no? La amorfa y la forma. Lo que pasa es que la amorfa, vamos a encontrar ahí los glucosaminoglicanos, a los proteoglicanos, a los grupos proteínas de adherencia, al agua y a los iones. Entonces, hay una función fundamental. ¿Qué es lo que pasa acá? Que forma una barrera viscosa y la barrera viscosa impide la fácil invasión de microorganismos. Hablamos de que permite el relleno del tejido conectivo y ayuda a proporcionar solidez y apoyo a los tejidos. Forma un medio donde puede realizarse una difusión de nutrientes. Entonces, hay amorfa y hay forme. La forme está formada por colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Esa es la forme. Y la amorfa está formada por los glucosaminoglicanos y los proteoglucanos y las glucoproteínas de adherencia. ¿Listo? Los proteoglucanos y las glucoproteínas de adherencia. ¿Listo? De adherencia. Ahora, por ejemplo, las fibras colágenas se caracterizan porque están formadas por proteínas colágeno, pues hijos. Y aparte de ello, son incoloras, son rectas, ¿listo? Resisten a la tracción, a la tensión. Y las fibras elásticas son fibras amarillas, son ramificadas, son delgadas, forman proteína elastina, son de fácil tracción, o sea, recobran su forma inicial. Y vamos a observar, por ejemplo, que hay fibras reticulares. Y las fibras reticulares son delgadas, o sea, se disponen en redes formando un tipo especial de proteínas colágenas. ¿Listo? Entonces, tenemos laxo, ¿listo? Laxo, ojo, laxo. Ya. Ahora, Ahora, por ejemplo, vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar a las fibras colágenas, a las fibras elásticas y a las fibras reticulares. Y estas fibras van a estar formadas por proteínas colágenas. ¿Listo? Las elásticas por elastinas y las reticulares por reticulinas. Entonces, el tejido conectivo propiamente dicho y este laxo. El laxo más que nada es porque presentan tejidos, ¿no? Están formados por más fibroblastos y macrófagos, ¿listo? Con fibras elásticas. O sea, ellos son flexibles, delicados, resisten a la tracción. Y el tejido conjuntivo denso se caracterizan ¿por qué? Porque presentan, ¿listo? 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 Presentan tejido conectivo, conjuntivo denso, denso, regular, modelado. ¿Por qué el tejido conectivo denso? ¿Por qué regular y modelado? Porque va en una sola dirección. ¿Y por qué irregular o no modelado? Porque va en varias direcciones. El regular modelado, ahí tenemos a los tendones, a las aponeurosis, a los ligamentos. Y el irregular o no modelado, ahí observamos a la dermis, a las cápsulas, por ejemplo, cápsulas de testículos, ovarios, riñones, vaso,
a nivel de pericondrio, a nivel de periósteo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más observamos, por ejemplo? ¿Qué más observamos, por ejemplo? A nivel de sus características, ¿listo? A nivel de sus, al tejido cartilaginoso, chicos. El tejido cartilaginoso presenta pocas células, abundante sustancia intercelular. Ahora, este sí está inervado, este no está vascularizado, tampoco está inervado. No está ni vascularizado ni tampoco inervado. Se nutren por difusión gracias al pericondrio, porque el pericondrio, como tú ves, que es la membrana externa, presenta dos capas, una capa externa fibrosa y una capa interna condrógena. La fibrosa está formada por vasos sanguíneos y fibras colágenas, por eso es que la fibrosa se encarga de la nutrición por difusión, mientras que la capa condrógena es interna y vamos a encontrar a condroblastos y permite el crecimiento, ¿listo? Del mismo cartílago. Como no hay vasos sanguíneos, tiene un bajo metabolismo, ¿no? Tiene propiedades cartilaginosas que le van a dar dureza y flexibilidad. Sus componentes también, ¿no? Los componentes va a haber células, o sea, son dos los componentes, la célula y la sustancia intercelular. Las células, hablamos de capas o células condrogénicas, condroblastos, condrocitos. Y la sustancia, los tejidos cartilaginosos. Por ejemplo, en las condrogénicas, ahí están, son células derivadas de la célula madre, del mesénquima, y los condroblastos son células activas, y que se van a formar. El condroblasto se forma dentro de una célula y se forma dentro de un condroplasto. El condrocito se forma dentro del, o sea, se ubica en un condroplasto o condrocele y este se va a dividir y va a formar de 4 a 8 células. Forma un grupo isógeno. Entonces, los condroblastos son células activas, células que forman la matriz cartilaginosa, células que se transportan posteriormente a condrocitos, están en la capa interna, se encargan del crecimiento. Y los condrocitos son células madres e inactivas que están dentro de un condroplasto. ¿Listo? Y vamos a observar, por ejemplo, que van a estar formadas o se van a pasar a dividir. Igual, ¿no? La sustancia intercelular, mire, está formada por los glucosaminoglicanos, por el ácido hialurónico, por contritinsulfato, por el queratansulfato, por la contronectina. Así como hay sustancia amorfa, hay sustancia forme. Y están las fibras, pero hay dos tipos de fibra, colágenas y elásticas sobre todo, que me van a formar tres tipos de cartílago, hialino, elástico y fibrocartilaginoso, pues. ¿Listo? En el hialino está el esqueleto embrionario, los discos epifisiarios, los cartílagos laringeos. ¿Listo? Los cartílagos laringeos. El elástico, pabellón auricular, epiglotis, corniculado, cuneiforme. Y el fibroso, los discos intercalares, las ínfisis del pubis, las inserciones tendinosas. O sea, sirven para el soporte, para la protección de tejidos blandos. Van a revestir todos los huesos, por eso es que los huesos no chocan. Si no, ocasionaría dolor, fricción. Y obviamente va a permitir el crecimiento del hueso. Permite el crecimiento del hueso. ¿Listo? Permite el crecimiento del hueso. ¿Ya, hijos? Entonces, vamos a su break y regresamos con tejido óseo. ¿Ya, jóvenes? Vamos a su break y regresamos con tejido óseo. Vamos, chicos. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son sus células? Primero hablamos de las células osteoprogenitoras u osteógenas. Son células mesenquimatosas, que generalmente estas células mesenquimatosas se encuentran en la superficie libre de los huesos, en la capa interna del periósteo, del endostio. ¿Listo? Estas células son más activas en la fase. ¿Listo? Y vamos a ver que esas células van a formar, ¿listo? Estas células van a formar células jóvenes, células activas, células osteoformadoras, células que sintetizan la matriz ósea, celular que se van a caracterizar, por ejemplo, que son células formadas, células adyacentes a los osteoblastos y que no está calcificada, o sea, recibe el nombre de osteoide.
Se encuentra principalmente en la cara interna del periósteo también, periósteo, endostio. Lo que pasa es que los osteoblastos, hijos, se diferencian a osteocitos y esos estrógenos estimulan la actividad, estimulan su actividad. Entonces, hay células maduras e inactivas, células que derivan de osteoblastos, células en la cual vamos a observar las cavidades que van a estar, cavidades o lagunas. Por ejemplo, el osteoblasto, esta es una célula osteoprogenitora, osteógena, que forma un osteoblasto. El osteoblasto forma una sustancia osteoide y está diferenciada por se diferencia osteocito y su actividad de osteoblasto es estimulada por los estrógenos. Y vamos a observar que el osteocito ya esta va a estar sobre una cavidad, dentro de una cavidad, y se va a llamar osteoplasto o osteocele. Mira, posee prolongaciones, está ramificado y se van a comunicar a través de los canalículos óseos o calcóforos. Ya los osteoclastos sí son células derivadas de monocitos, son células gigantes que están formadas por lo menos por 50 monocitos y se encuentran en pequeñas depresiones llamadas lagunas de Howship, lagunas de resorción, que van a formar un remodelamiento del hueso, o sea, se van a encargar de la degradación y de la resorción ósea, o sea, van a liberar calcio del hueso. ¿Listo? Van a liberar calcio del hueso. ¿Listo? Van a liberar calcio del hueso. Y vamos a observar, sobre todo, hijos, vamos a observar que el osteoclasto es el macrófago, está en lagunas de Howship y como un macrófago tiene gran cantidad de lisosomas, gran cantidad de lisosomas. ¿Ya, hijos? ¿Para qué? Para su digestión, no para su degradación. ¿Listo? Entonces, no te olvides, tejido óseo esponjoso trabecular formado por trabéculas y entre las trabéculas encontramos almora, la médula ósea roja. En el hueso plano forma el diploide, en huesos largos están en las epífisis. Y el tejido óseo compacto denso lo encontramos a nivel de la médula ósea amarilla. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, a nivel de sustancia intercelular, vamos a observar, por ejemplo, eh, que va a estar formada por el 65% de matriz inorgánica y por un 35% de matriz orgánica. ¿Listo? Un 65% de matriz inorgánica y un 35% de matriz orgánica. Aparte de ello, vamos a observar que presenta los cristales de hidroxiapatita. Presenta ion citrato, ion carbonato, ion fluoruro, ion magnesio, ion sodio. ¿Listo? Y en la matriz orgánicas hay fibras colágenas, hay proteoglicanos, hay glucoproteínas también. ¿Ya, hijas? Hijos. Ahora, el periósteo es la membrana que recubre el hueso. Está formado por crecimiento y por reparación del hueso. Y el endostio está aquella que permite la nutrición del hueso, ya que por ahí van a discurrir los vasos sanguíneos en la parte interna. ¿Listo? Dime, hijo, dime, ¿qué pasó? Entonces, vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, a nivel de las funciones de los huesos. Estoy leyendo, no se preocupen los chats, ¿ya, hijos? Entonces, a nivel de la función de huesos, el periósteo, ya, claro, o sea, el periósteo permite el crecimiento. ¿Listo? Permite el crecimiento, permite la reparación del hueso. Y el endostio permite la nutrición, porque por la parte interna van a discurrir los vasos sanguíneos, van a transportarse los vasos sanguíneos. ¿Listo? Y también posee una capacidad osteogénica. Y el periósteo sí permite, claro, permite el crecimiento en grosor, porque a nivel de la metáfisis permite el crecimiento en longitud. En realidad hay dos tipos de crecimiento, en grosor y en longitud. ¿Listo? Entonces, pero esos crecimientos es amplios. Y aparte de esto, no es que crezcan, hijos, sino es que las células se van dividiendo, el hueso se va recambiando, o sea, sí va creciendo y se va recambiando. ¿Listo? Porque obviamente no vamos a comparar la densidad o el grosor
del hueso de un niño con el grosor del hueso de un adulto. Entonces, eso permite el crecimiento de grosor y el otro permite el crecimiento en longitud. Y si son, pues, depósitos de calcio, o sea, mira, por ejemplo, el nivel del hueso, al nivel del cráneo, al nivel del tórax, posee, a nivel del tórax, protege al corazón, protege a los pulmones, a nivel del cráneo, protege al encéfalo. ¿Listo? O sea, proporciona un sistema de palancas y permite el movimiento, pero, ya vamos adelantándonos un poquito a la otra clase, permiten el movimiento, pero en movimiento en grosor. ¿Listo? El movimiento en grosor. ¿Ya, hijos? El movimiento en grosor. Ahora, contiene médula ósea roja y amarilla. Claro, la roja en las epífisis, la amarilla, claro, a eso voy. Claro, gracias por hacerme acordar, hijo. La médula ósea roja vamos a encontrar que realiza un proceso de hematopoiesis. Y el proceso de hematopoiesis lo que permite, ¿qué cosa es, hijos? La formación de células sanguíneas. ¿Listo? Que lo vamos a ver más en el tejido sanguíneo. ¿Ya? Esa es la médula ósea es una célula productora de eritrocitos, hijos, y una parte de leucocitos y plaquetas. Ahora, a nivel de tejido sanguíneo, ¿listo? A nivel de tejido sanguíneo, aquí está. Exacto, hijo. Entonces, el tejido sanguíneo, si bien es cierto, es una variedad de tejido conjuntivo, es una variedad de tejido especializado. ¿Listo? Es una variedad de tejido especializado. ¿Listo? Es una variedad de tejido especializado. Me vuelvo a repetir. ¿Listo? Es una variedad de tejido especializado. Y vamos a observar que está conformado por elementos formes. O sea, hay un montón, hay abundantes elementos formes. ¿Listo? Hay abundantes elementos formes. Y vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar que estos elementos formes se van a caracterizar. ¿Por qué razón? Porque van a formar, ¿dónde está? Hay un elemento forme y hay un elemento llamado líquido intersticial. O sea, vamos a observar el elemento llamado plasma. ¿Listo? Llamado plasma. ¿Ok? Llamado plasma. ¿Listo? Elemento llamado plasma. Y en este elemento, por ejemplo, al cual se le conoce como plasma, eh, vamos a observar que compone el más del 90%, ¿no? Ojo, profesora, ¿cómo así? Acá, mira. Caray. Ya, perdón, no, 55%. O sea, a ver, la sangre, el tejido sanguíneo deriva de la hoja germinativa del mesodermo. ¿Listo? Y la sangre es un líquido viscoso, un líquido circular, que circula por los vasos sanguíneos y es impulsado por el corazón. Y vamos a observar que el color de la sangre va a depender o depende, ¿listo? Depende, hijos, depende de abundantes o depende de la concentración de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Listo? De oxígeno y de dióxido de carbono. Depende de eso, del oxígeno y del dióxido de carbono. ¿Listo? Aparte de ello, jóvenes, aparte de ello, vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, ¿listo? Aparte de ello, vamos a observar que es un pH de 7.35 a 7.45. ¿Listo? El pH es de 7.35 a 7.45. ¿Listo? 7.3545. Es un equivalente, ¿no? Si tiene un sabor salado, bueno, pero ese sabor se va a caracterizar más que nada por la concentración de cloruro de sodio. O sea, es aproximadamente el 0.09, 0.09%. ¿Listo? 0.09%. ¿Entiendes?
Entonces, hablamos que presenta todas estas funciones, hijos. Es respiratoria, es nutricia. Respiratoria porque transporta, pues, transporta eh, te vuelvo a repetir, es respiratoria porque va a transportar los, ¿cómo se llama? Este, listo, es respiratoria porque va a transportar ay, se me fue, el oxígeno y dióxido de carbono, hijos. Nutricia, los nutrientes, excretora, todos los desechos, dióxido de carbono entre ellos, defensiva, las anticuerpos, termorreguladora, hemostasia y regula el equilibrio ácido-base, ¿no? Regula el equilibrio ácido-base. ¿Qué más? El plasma tiene un constituyente del 5% de toda la sangre, o sea, equivale al 5% del volumen corporal. Si es de color amarillo es porque presenta, hijos, si es de color amarillo es porque presenta bilirrubina, o sea, es debido a la bilirrubina. ¿Listo? Presenta ese color debido debido a la bilirrubina. ¿Listo? Debido a la bilirrubina. ¿Ok? Por eso presenta ese color amarillo, por la bilirrubina. ¿Ok? Otra cosa, vamos a observar, por ejemplo, el plasma no, los elementos formes lo contienen, hijo. Ahora, por ejemplo, su composición está en sustancias inorgánicas, el 90% de agua, ¿no? Absorbe, transporte, libera calor. Y el 1% de iones, o sea, contribuyen a mantener la presión. ¿Listo? O sea, los aniones, el cloro, el sulfato, el bicarbonato, el fosfato. Y vamos a observar que en cationes está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Pero eso es en cuestión de sustancias orgánicas. En sustancias inorgánicas, no se preocupe, hijo, pregunta, no hay problemas. Ustedes tienen dudas, pregunten. Para eso estamos acá, para solucionar. Hijos, no hay problema. Entonces, las sustancias orgánicas, por ejemplo, están las proteínas, el 7%, entre ellas tenemos a la albúmina, globulina y fibrinógeno. Justamente el fibrinógeno, mira que en este porcentaje en el que se encuentra, 0,5% se participa en la coagulación sanguínea y la globulina del 2% transporta hierro, grasas, vitaminas liposolubles en la sangre. Entonces, presentan albúmina, presentan transporte en varias hormonas esteroideas. ¿Listo? Transporte en el caso de varias hormonas esteroideas. Y vamos a observar, por ejemplo, que a nivel de carbohidratos, de igual manera, ¿no? A nivel de carbohidratos, vamos a observar, por ejemplo, presentan un 1%, lípidos 1%. Entonces, ¿cómo se forma ahora sí, o cómo se forman las células sanguíneas? A través de la hematopoiesis, hijos. Y a través de la hematopoiesis vamos a observar que hay 3 periodos, mesoblástico, hepático y medular. Lo que pasa es que a nivel mesoblástico encontramos y se da entre el día 19 de la gestación hasta la sexta semana de gestación. ¿Listo? Hasta la sexta semana de gestación, imagínate. Y vamos a observar, ¿listo? Y vamos a observar, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a observar, por ejemplo, que se da hasta la sexta semana de gestación. ¿Listo? Se da hasta la sexta semana de gestación. Y, y vamos a observar, por ejemplo, que la etapa hepática, que se va a dar obviamente en el hígado, ¿listo? Se va a dar en el hígado, ¿listo? Y vamos a observar que esta estructura hepática se va a dar en el hígado, ¿listo? Vamos a observar, hijos, que vamos a observar, por ejemplo, ¿sí? Vamos a observar que se va a dar entre la quinta semana aproximadamente hasta, ¿listo? Hasta el sexto mes de vida fetal, ¿listo?
Protección, hijos. En realidad es la protección. Uno, dependiendo, mira, no es que sea, a ver, en el caso del tejido epitelial, listo, en el caso del tejido epitelial, vamos a observar, hijos, ¿sí? Vamos a observar, por ejemplo, que su función es de revestimiento, pero no solamente cumple esa función, o sea, cumple una función mucosa, secreta sustancias, porque recordemos que el tejido epitelial no solo reviste, sino también secreta sustancias y sobre todo está muy inervado. ¿Me entiendes? Muy inervado. Entonces, ¿qué más? A nivel de la hepática, a nivel de la estructura medular, la médula, observamos que aparece a partir del cuarto mes de vida fetal y perdura obviamente después del nacimiento. O sea, nosotros ahorita tenemos formación de médula ósea roja. Ahora, por ejemplo, vamos a observar acá. ¿Listo? ¿Cómo es que se forman? Los elementos formes, hijos, son estos. Los elementos formes forman el 45% de toda la sangre y son llamados también hematocitos. Y se va a caracterizar, listo, son llamados hematocitos, son elementos figurados o glóbulos sanguíneos. Y comprende a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y comprende a las plaquetas. Y vamos a observar, por ejemplo, a los glóbulos rojos, igual, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos son llamados eritrocitos, rubocitos, acariocitos, o sea, no hay núcleos, carecen de núcleos. Y vamos a observar que presentan organelas en los mamíferos y en los demás vertebrados. O sea, no se reproducen. Y son células pequeñas, son células con disco bicóncavo. O sea, ellos presentan mayor flexibilidad para atravesar fácilmente los capilares sanguíneos. O sea, presenta una proteína de membrana, presenta espectrina junto con el citoesqueleto, son responsables de su forma, que es óptima para su función. Entonces, cuando hay un nivel, por ejemplo, anormal, o sea, si en el caso del hombre es de 14 a 16 o de 13 a 16, y en el caso de una mujer es de 11 a 13. 11 a 13 hijos. Hay algunos que colocan 12 a 14, pero eso dependiendo de los laboratorios, pero generalmente es de 11 a 13 hijos. ¿Ya? El transporte, por ejemplo, hablamos de transporte de gases. Si se transporta oxígeno, se llama oximoglobina. Si transporta dióxido de carbono, se llama carbaminohemoglobina. Y si transporta monóxido de carbono, se llama carboxihemoglobina, que viene a ser tóxico. Viene a ser tóxicos. ¿Listo? Entonces, regula su equilibrio ácido-base. ¿Listo? Regula su equilibrio ácido-base. ¿Listo? O sea, al actuar como tampón, como buffer, se unen al ion, produce una disociación, ¿no? Cuando hay entre el ácido carbónico y en la parte interior del glóbulo rojo. Entonces, profe, no le entiendo, escúchame bien. La hemoglobina se va a caracterizar porque permite el transporte de gases. Puede transportar oxígeno, se llama oximoglobina. Puede transportar dióxido de carbono, se llama carbamina hemoglobina. Y puede transportar el monóxido de carbono, se llama carboxihemoglobina. Cuando esto se destruye, cuando el glóbulo rojo se destruye, también se destruye la hemoglobina. Y la hemoglobina es la que justamente va a originar los pigmentos biliares. ¿Listo? Los pigmentos biliares. ¿Cuánto tiempo de vida tienen? 120 días aprox. O sea, debido al desgaste de la membrana plasmática, porque recuerda que los eritrocitos no tienen núcleo, tampoco tienen mitocondrias. Ahora, los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, se origina también en la médula ósea roja. Tienen un tiempo de vida, por ejemplo, de varios años, ¿no? Dependiendo, porque algunos duran horas, meses, semanas, años. Por eso, no, en realidad lo que no hacen es ciclo de Krebs, pero sí glucólisis. Ellos sí hacen glucólisis, porque la glucólisis se da en el citoplasma, pero no ciclo de Krebs.
¿Listo? No ciclo de Krebs. Ahora, si hay un aumento, se llama leucocitosis. Y si hay una disminución, se llama leucopenia. Si hay un aumento, se llama leucocitosis. Y si hay una disminución, se llama leucopenia. Entonces, leucocitosis puede ser fisiológica. O sea, por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio físico intenso, leucocitosis, ¿no? Puede ser también ocasionada por alguna infección o alguna enfermedad como leucemia, leucocitosis. Ahora, en el caso de las plaquetas, ¿listo? Ahora, ¿cómo se trasladan? ¿Listo? ¿Cómo se traslada? El leucocito, los leucocitos se encargan de la defensa del organismo. Y vamos a observar que presenta propiedades quimiotaxis, diapédesis, movimiento memoideo y fagocitosis. La quimiotaxis es la capacidad que tiene el leucocito para orientarse hacia la zona afectada, o sea, gracias a la captación de sustancias químicas llamadas factores quimiotácticos. Y estos factores son liberados por los gérmenes invasores. ¿Listo? Son liberados por toxinas. Y vamos a observar, por ejemplo, que también hablamos de otros leucocitos. Hablamos de interleucina o factores estimuladores por colonias. O sea, hablamos de que ellas, en los leucocitos, captan las sustancias tóxicas y llegan hacia o se dirigen hacia los invasores. Y lo hacen en movimientos rápidos y en una sola dirección. La diapédesis, emigración y extravasación, o sea, ellos hablan de la capacidad que tienen de poder atravesar los vasos sanguíneos. ¿Listo? El movimiento amoeboideo se caracteriza porque hablamos de la capacidad de que puedan movilizarse, o sea, la capacidad que tiene para movilizarse, para prolongarse. Hablamos de las prolongaciones citoplasmáticas, denominadas pseudópodos. O sea, el movimiento amoeboideo, a diferenciación de la quimiotaxis, es que el amoeboideo son movimientos lentos, sin dirección fija. Mientras que si hablamos de fagocitosis, hablamos de la capacidad de englobar agentes extraños, ¿listo? Y destruirlos mediante enzimas o otras sustancias. ¿Listo, hijos? Entonces, mira, a nivel de leucocitos tenemos a los neutrófilos. Y los neutrófilos se van a caracterizar porque están formados por el 50 al 70%, o sea, eosinófilos de 1 a 4, basófilos de 0 a 1, monocitos de 4 a 8, ¿listo? Por ejemplo, los neutrófilos se caracterizan porque presentan de 2 a 5 lóbulos y son la primera línea de defensa y presentan gránulos de lactoferrina que impide la propagación bacteriana, proliferación bacteriana. Los eosinófilos son bilobulados, se dan solamente 2 lóbulos y tienen una proteína catiónica principal que destruye parásitos y también secreta la histaminasa que se va a encargar de hidrolizar, degradar a la histamina para regular una respuesta alérgica. El basófilo, hijos, por su parte, está formado por gránulos también de parina e histamina. Es igual que los mastocitos, porque también tienen receptores para la IgE. Entonces, igual, ¿no? Los basófilos participan de reacciones alérgicas para la anticoagulación. Y los agranulocitos son aquellos que carecen de gránulos específicos. ¿Sí? Su núcleo es casi esférico y son de 2 tipos. Hablamos de monocitos y hablamos de linfocitos. El monocito se va a caracterizar, ¿por qué razón? Porque el monocito es el núcleo tiene forma riñonada, no está formado por lóbulos. Y los monocitos son los que van a formar, jóvenes, a los macrófagos. Forman a los macrófagos. Y por eso es que son considerados la segunda línea de defensa. ¿Ya hijos? Igual, ¿no? Los linfocitos, ahí están los linfocitos T, B y NK. ¿Cuál es la diferencia? Que los linfocitos T se encargan de la inmunidad celular
O sea, entran en contacto con el antígeno y adopta tres formas, el colaborador T4, el T8 y el citotóxico. Y generalmente los linfocitos son los que representan el 80 al 90% de linfocitos. Los linfocitos B, por su parte, se encargan de la inmunidad humoral, de la síntesis de anticuerpos. Se transforman en células plasmáticas, entran en contacto con el antígeno. ¿Listo? Y vamos a observar, por ejemplo, que constituyen del 10 al 15% total de linfocitos. ¿Listo? Y los NK o los natural killer se caracterizan porque destruyen células infectadas. ¿Listo? Entonces, y células tumorales. Y evitan la destrucción, o mejor no, la destrucción no, evitan la aparición de tumores. Y ellos sí representan un porcentaje menor, ¿no? Del 5 al 10% total de linfocitos. Ahora, las plaquetas o trombocitos. Lo que pasa es que las plaquetas son chiquitas, son de pequeño tamaño y su tiempo es de 4 a 8 días y también se destruyen, son destruidas en la médula ósea roja, en el vaso y en el hígado. Y son destruidas por los macrófagos. Son pequeñas, mira, hay de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Y está formado por la proyección de plaquetas, se llama trombopoiesis. Estas funciones cumple gracias a sus propiedades. Hay adhesividad cuando se adhieren y agregabilidad cuando se amontonan, como se aglutina. Ahí hablamos de tampón plaquetario. ¿Listo? Hablamos del tampón plaquetario. ¿Qué más podemos decir? Mira, iniciamos, hijo, entramos a lo que viene a ser el tejido muscular. El tejido muscular, jóvenes, va a presentar o constituye el 40 al 50% de la masa corporal y presenta bastante irrigación y bastante inervación. Presenta 5 propiedades, mira, excitabilidad, generación del impulso nervioso, contractibilidad, extensabilidad, elasticidad y tonicidad. 5 propiedades. Y 3 funciones, o sea, permiten el movimiento activo, permiten el mantenimiento de la postura y también permiten la producción de calor. Entonces, te vuelvo a repetir, permiten el movimiento activo, permiten el mantenimiento de la postura y permiten la producción de calor. ¿Listo? Por eso que cuando tú tienes frío no te has dado cuenta, ¿no? Tienes frío y empieza a tiritar, a temblar, que tú le mandas a tu cuerpo a temblar. No, profesor, es una reacción. Claro, es una reacción. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita mantener su temperatura y tiemblas porque en cada contracción muscular vas a liberar calor. ¿Listo? Vas a liberar calor. Ahora, hay clases de tejido muscular esquelético, cardíaco y liso. El esquelético, hijos, por su parte, se caracteriza porque está cubierto por estos tejidos. Mira, el endomicio, el perimicio y el epimicio. El endomicio, tejido conectivo que envuelve la fibra muscular. El perimicio, que envuelve los haces fascículos. Y el conjunto de fascículos forma el músculo. ¿Y quién envuelve el músculo? El epimicio. Son revestimiento de tejido conectivo. ¿Listo? En la estructura celular, los miocitos son células multinucleadas, son células alargadas, son células que reciben el nombre de fibras musculares, o sea, poseen en su mayoría de células satélites pequeños, o sea, tienen un solo núcleo y actúan como células regenerativas. Ahí tenemos el sarcolema, los túbulos transversos, el retículo sarcoplasmático, la miofibrilla, el sarcoplasma. ¿Listo, hijos? Entonces, vamos a observar ahora lo siguiente. Yo quiero que te des cuenta de esto. Esto es una fibra muscular y a la membrana se le llama sarcolema. Al citoplasma se le conoce como sarcoplasma. Y la membrana se va a imaginar, mira, y va a formar estos túbulos que se llaman túbulos transversos o túbulos T. Y alrededor de cada túbulo transverso vamos a tener las cisternas. ¿Listo? Vamos a tener las cisternas. ¿Ok? Que son el retículo sarcoplasmático. Y estas cisternas son las que van a almacenar calcio. Van a ser 2 cisternas más el túbulo transverso, forman triadas.
Y como ves, a nivel del sarcolema vamos a encontrar la presencia de varios núcleos, o sea, en la parte periférica, mejor dicho. Hay presencia de varios núcleos, por eso se dice que es multinucleado periférico. Ahora, ¿cómo es que, profesora, mi músculo se contrae? El músculo se contrae, chicos, porque llega un impulso nervioso en un terminal que se llama sináptico. ¿Listo? Esto y esto se ve junto, pero en realidad hay un pequeño espacio y ese pequeño espacio se llama hendidura sináptica. ¿Listo? En este terminal vamos a observar unas bolsitas que se van a llamar vesículas y esas bolsitas se van a caracterizar porque contienen, esas bolsitas se van a caracterizar, hijos, porque contienen, hijos, porque contienen lo que se conoce, ¿listo? Contienen lo que se conoce como, ¿sí? Contienen lo que se conoce, ¿sí? Lo que se conoce como acetilcolina. ¿Listo? Viene la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y lo pasa desde este terminal a esta célula. Y luego ves, la acetilcolina baja, 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 baja y migra hacia estos retículos sarcoplasmáticos y libera, ¿qué cosa? Calcio. Y el calcio se une con la actina y permite el movimiento. Entonces, aquí vamos a observar filamentos tanto delgados como gruesos. Los gruesos están formados por miosina, los delgados por actina, troponina y troponiosina. Entonces, profesora, vamos al grano por el tiempo. Aquí, el músculo esquelético tiene varias fibras, estrías, es voluntario, es rápido, es multinucleado, listo, presenta fibras. El liso tiene forma fusiforme, tiene un núcleo central, es mononucleado, es involuntario, es lento. Y el cardíaco se caracteriza porque presenta fibras, estrías ramificadas, es involuntario, se cubre las paredes, solo las paredes del corazón. ¿Listo? Y vamos a observar, por ejemplo, ciertas características. ¿Listo? Vamos a observar ciertas características. Entonces, por ejemplo, profesora, ¿cómo cuáles? En el tejido nervioso. Mira, esto de acá, lo que observamos acá es un resumen, hijos. ¿Por qué? En el cardíaco, ¿qué va a haber? Discos, eso sí de frente, ¿ah? Discos intercalares, viadas, estrías. ¿Listo? En el cardíaco. Y en el liso vamos a observar caveolas. No hay estrías, hay caveolas, sus contracciones son lentas, son involuntarias. Y el sarcómero presenta la banda A, que son estas, todo esto esta es la banda I, esta es la banda A que tiene ambos filamentos, y esta es la banda H que desaparece al momento de la contracción. ¿Ya, hijos? En el tejido nervioso va a haber dos tipos de células, o sea, presenta igual, ¿no? Presenta tres propiedades: excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad. O sea, la capacidad de conducir el impulso dentro de la célula y transmitir el impulso de célula a célula. Hay tres partes, ese es el soma o cuerpo y este es el axón y por acá están las dendritas. Lo que pasa es que hay dos tipos de célula. Uno es la neurona, que es la única que transmite el impulso nervioso. Y por ejemplo, es una multipolar. Hay otras que son así, que son bipolares, que son sensitivas, y hay unipolares o pseudomonopolares también. Entonces, este es el cuerpo soma, acá están las dendritas, y acá tenemos el axón. Y el axón vamos a encontrar estos tipos de células llamadas oligodendrocitos, células de Schwann, que son vainas que producen la vaina de mielina. Y hay zonas que están desprovistas, mira, de vaina de mielina que se llama nodo de Ranvier. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que hay estos 5 tipos de neuroglías. O sea, las neuroglías no transmiten impulsos nerviosos, pero sí se reproducen y son más pequeñas. En cambio, las neuronas se caracterizan porque las neuronas transmiten el impulso nervioso, las neuronas, pero no se reproducen. Profesora, ¿quiénes son las neuroglías? Astrocitos que forman la barrera hematoencefálica.
tenemos al oligodendrocito que se encarga, oligodendrocito y células de Schwann, ambos forman el sistema, vaina de mielina que ayuda a transmitir el impulso nervioso a gran velocidad. Por eso es que a ti cuando tu mamá te pega, al toque lloras, incluso antes de que te pegue, estás, mamá, no me pegues, mamá, uy, haces un escándalo, cuando eras niño. ¿O qué? Tu mamá te ha pegado y al otro día recién has dicho, ay, 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 au, au, au. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la transmisión del impulso nervioso es rápido. Solo que los oligodendrocitos están a nivel del sistema nervioso central y las células de Schwann están a nivel del sistema nervioso periférico. La microglia es el único que está formado por el mesodermo, porque es el macrófago, y el macrófago se forma a partir del monocito. Las células ependimiarias se caracterizan porque revisten todos los ventrículos internos del cerebro, los ventrículos laterales del cerebro, y obviamente están revestidas por líquido cefalorraquídeo. A nivel de tejido vegetal tenemos estos tejidos, hijos. Nos quedan 3 minutos. Ese tejido formador, que son los meristemos, tejido nutricio, que son los parenquimáticos, tejidos conductores, tejidos protectores, tejidos de sostén y tejidos secretores. Por ejemplo, el meristemático hay 2 tipos de tejido. Lo de negrito, mira, se reproducen activa y constantemente, son moléculas pequeñas, poseen núcleos grandes, no tienen cloroplastos, el tejido meristemático no tiene cloroplastos y posee vacuolas pequeñas o carecen de ellas. Tenemos el meristemo primario, que está en la punta del tallo y en la punta de la raíz, o sea, a nivel de cono vegetativo y yemas, permite el crecimiento en longitud, y el meristemo secundario, que permite el crecimiento en grosor. Ahí tenemos al suberocorcho, o sea, el cambio suberoso, felógeno, y al cambio vascular. O sea, permiten el crecimiento en grosor, tanto en tallo como raíces. El tejido parenquimático está acá, mira. Hay clorénquima, parenquimático clorofiliano similar o clorénquima. Aquí encontramos a los cloroplastos y tú sabes que el cloroplasto se va a encargar de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis se encarga de la producción, ¿de qué? De glucósidos. El incoloro de reserva, ahí almacena almidón, azúcares de almacenamiento. Acuífero almacena agua. ¿Y quiénes almacenan agua? Las plantas xerofíticas. El aerífero almacena aire. ¿Quiénes necesitan aire? Las plantas las plantas acuáticas. Tienen agua, pero no aire, no se necesitan aire. Fue pregunta de exámenes. Luego tenemos los conductores, hay vaso leñoso, formado por leño, adromo o xilema, vaso tejido liberiano, formado por floema, leptema, vasos liberianos. ¿Listo? Solo que el leñoso, viene de leña, viene de xilema, son células muertas, mientras que el liberiano, liber, floema, leptoma, viene de células vivas. Y obviamente que el leñoso transporta agua, savia bruta, y el liberiano, savia elaborada, hijos. En los protectores están la epidermis y el suberocorcho. Lo que pasa es que el epidermis son células vivas y el suberocorcho son células muertas. Y lo encontramos a nivel de los tallos, formando lenticelas o lentejuelas. Mientras que los estomas y los pelos o tricomas son células vivas que están en la epidermis. Por último, tenemos al colénquima y al esclerénquima. El colénquima son células vivas y esclerénquima son células muertas. Ambas se encargan de soporte. Solo que el colénquima, como se encarga del transporte de células vivas, son jóvenes, y el clorénquima, células muertas. Tallos secos, tallos muertos. Las células secretoras, espacios o bolsas secretoras y túbulos laticíferos forman parte del tejido secretor. ¿Ya, hijos? Entonces, con eso hemos dado por culminado. Tienes la información.